Y los rosarinos recién expresaban cómo es convivir con el miedo, cómo es vivir con el miedo. Ahora, ¿cómo nos afecta psicológicamente? También es una gran pregunta. Estamos con Liliana Olivieri, ella es psicóloga. Hola Liliana, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches para ustedes. Liliana, Sí. preguntarte, ¿no? ¿Se puede convivir con el miedo? ¿La gente presenta algún síntoma relacionado a ansiedad, a temor a salir a la calle? ¿Cómo repercute esto en los rosarinos, esta situación que estamos atravesando? Mira, lamentablemente este tema de la salud mental ante situaciones de emergencia está estudiado científicamente en otros países, ¿no? Donde son y han sido presos de violencia en las calles y de situaciones extremas, situaciones de emergencia, valga la redundancia. Y efectivamente esto genera un malestar psíquico en el común de la población, genera un malestar psíquico en los más vulnerables, y entre los más vulnerables también tenemos que citar a los niños, a los adolescentes. Recién hablaban de la zona de la Siberia, los estudiantes, y el miedo y todos los síntomas que puede despertar esta situación de estar permanentemente en alerta dependerá del temperamento y de la personalidad de cada persona y de sus circunstancias, ¿no? En muchas ocasiones se ve en los barrios periféricos las personas más vulnerables, todo lo que sienten. Hay personas en ciertos barrios de Rosario que viven escuchando balaceras por las noches. También tenemos que tener en cuenta qué vínculo tienen determinadas personas con las víctimas de la violencia que estamos atravesando, pero esto es necesario contenerlo y vehiculizarlo, porque escuchamos estas cuestiones tan importantes e imprescindibles como ocuparnos de la operatividad, y que aparezca el ejército, que aparezca gendarmería, situaciones de revisión en los colectivos, situaciones de revisión, o sea, toda la operatividad que conlleva esto. Claro. Pero fíjate que nadie habla de la contención respecto a la salud mental. La Sí, que no es organización, menor, no es menor. nadie habla del tema. Sí. La Organización Mundial de la Salud tiene directrices muy claras respecto de esto. O sea, el tema de la psicoeducación a los niños, el poder hablar en las escuelas, y esto no lo tienen que hacer psiquiatras y psicólogos directamente, sino preparar a la población para que pueda expandir este tipo de contención. ¿Cuál es la primera sintomatología o advertencia que están notando ustedes desde la psicología que presenta esta sociedad rosarina ante esta escalada de violencia? Mira, a largo plazo, en la situación de depresión por exposición a la ansiedad y a los estados de alerta es una realidad. El trastorno de estrés postraumático, muchísimo estrés, y la sintomatología que aparece como muy clara es mayor irritabilidad, mayor labilidad emocional. ¿Qué es la labilidad emocional? Me emociono por todo, me conmociono, tengo ganas de llorar. Sí, toda flor de piel, básicamente. Exactamente, exactamente. Esto pasa en situaciones de duelos y de reacciones agudas al estrés, ¿no? O sea, entonces la irritabilidad, la ira, el enojo fácil, el deseo de llorar, la tristeza, los trastornos del sueño, el cansancio, el agobio. Es muy difícil vivir en alerta permanente, palpitaciones y taquicardia, dolor de estómago, dolor de cabeza, aparece una situación evitativa, empiezo a evitar los lugares en donde antes disfrutaba, y eso conlleva, en algunas personas se ve como un estado de preocupación permanente, porque insisto mucho, esto tiene mucha vinculación con la personalidad de cada uno. Claro, nos quedamos con esto, la personalidad de cada uno es la clave. Para ir cerrando, ¿cómo podremos sobreponernos a estas situaciones, ¿no? Porque es cierto que los síntomas que usted recién refería, los vemos habitualmente, ¿no? En la calle, los vemos en un espacio de trabajo, pero ¿cómo podemos enfrentar este tipo de situaciones? Sobre todo también contrarrestarlo en este contexto violento
con los niños y también con los adolescentes que han, si se quiere, criadose con todo esto. Claro, ¿cómo le hacemos frente Sí. a esta situación tan difícil? Sí, primero, directrices de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Hablar del tema, hablar del tema. Hablarlo. El tejido de sostén familiar, el tejido de sostén de amistades y los centros de salud tienen que disponerse a colaborar con las personas, preguntarle cómo se sienten, qué ayuda necesitan, pero ya a nivel psíquico, a nivel mental. Porque ellos pueden detectar situaciones de estrés y situaciones de estrés extremo, ¿no? Y categóricamente psicoeducación en las escuelas, psicoeducación para la familia, dar pequeñas directrices de contención y de ayuda solidaria, al menos que hagan sentir a las personas la naturalidad de poder sentir miedo. Algunas personas llegan al ataque de pánico, de poder decir, a ver, ¿qué hacemos ante esta situación? Primero, naturalizar lo que se siente y después contener y abrazar y poner los medios y las disposiciones en los centros de salud y en las escuelas, en los colegios privados, en todas las instituciones educativas para poder hablar del tema y decir cómo se sale de esto. Hablarlo, expresarlo y no creernos que somos bichos raros, ¿no? Porque sentimos este tipo de emociones y de sensaciones, evidentemente, y lamentablemente son sensaciones que se puede ver en muchísimos rosarinos que se atraviesan. Liliana, un gusto, como siempre, charlar con usted y bueno, y seguimos en contacto, para otros temas de estos. Gracias. Muy amable. Gracias. Hasta luego.